En ese primer punto se baja gente del Americano y ahí en ese punto está el hijo de Hipólito Mora armado, preparado para un tema de un enfrentamiento, y ahí se da ese primer enfrentamiento. ¿Quién dispara primero? El hijo de Hipólito dispara en contra de una persona que se conoce como el gringo, y el gringo repele, que no es el americano, una cosa es el gringo y otra es el americano. Ajá. Y el gringo repele, y propiamente se matan entre ellos. No podemos entender cómo es posible que se le dicte auto de formal prisión a una persona que estaba cumpliendo con su deber y a una persona que actuó en legítima defensa, y máximo a una persona que fue atacada y que no se le puede señalar que haya cometido ninguno de los 10 homicidios. No hablaríamos de balas perdidas, no hablaríamos de un fuego cruzado, y por eso la juez lo hace de una manera genérica, y por eso la juez dice: esto no es una sentencia. Lo único que estoy diciendo es que todas estas personas dispararon, todas estas personas reconocen que hay un enfrentamiento, todas estas personas accionaron sus armas de fuego, y todas estas personas salen positivo en su prueba de radisonato. Por la madrugada, a las 3 de la madrugada, se tenía ahí un reporte de que existía aproximadamente 40 personas armadas en las inmediaciones de la presidencia municipal, y que no permitían el acceso, y que además tenían vehículos robados. Se hizo un operativo con el ejército, con la Policía Federal, para el desalojo de estas personas. 1:03 p.m. Vaya conflicto que de nueva cuenta se genera en Michoacán, y es un conflicto generado debido a una decisión que causó mucha polémica en su momento. Hablábamos aquí hace más de un año del tema de las autodefensas. Autodefensas que pueden ser muy legítimas. Gente que puede estar molesta, que puede estar hastiada, fastidiada de que el crimen organizado, que representa el poder fáctico en muchos lugares como en Michoacán, les estuviera cobrando derecho de piso, les estuviera cobrando por tonelada de cosecha, les estuviera secuestrando a su familia, les estuviera violando a sus mujeres. La gente se hartó. La gente, particularmente de La Ruana, encabezados por Hipólito Mora, se hartaron. Tomaron las pocas armas que pudieron encontrar y, con más coraje que con parque, con más coraje que con armamento, corrieron a los caballeros templarios. Una acción prácticamente heroica. Una acción que casi puede recordar a una pelea con el más grande, con el más fuerte, y en donde el débil logró vencer. Así fue ese primer grupo de Hipólito Mora, y después surgieron más autodefensas. Independientes, no independientes, vinculadas, no vinculadas, y se comenzó a hacer un galimatías. Se comenzó a hacer un remolino de confusiones. Porque entonces hubo quien aprovechó a estas autodefensas para luchar en contra de sus enemigos de la mafia. Y ya no había nada claro. ¿Quién le vendía las armas, por ejemplo, a Hipólito Mora o al doctor Mireles? En este mismo espacio, cuando el problema surgía, lo platicamos con Hipólito Mora. Hipólito Mora nos decía que a veces llegaban camiones cargados de armas o camionetas cargadas de armas y les daban buen precio y las compraban. Cuando yo le planteé esto al doctor Mireles, se ofendió. Y dijo el doctor Mireles que no, que nunca habían hecho eso, que las armas las podían comprar ellos de manera inclusive legal, cosa que no se puede porque pues son ilegales en este país. No se puede portar un arma de uso exclusivo del ejército. En fin, así se fue dando el problema en Michoacán, y en una decisión política de querer quedar bien con Dios y con el diablo, se decidió legalizar las autodefensas. ¿Cómo legalizas las autodefensas? ¿Cómo legalizas lo que de por sí es ilegal? ¿Qué es lo que puedes hacer para lograr que un grupo que está violando la ley siga violando la ley, porque la razón por la que violó la ley en una primera instancia sí era legítima? Qué complicado, ¿no? Entonces decidieron legalizar las autodefensas y convertirlas en fuerza rural. Pero lo hicieron en una decisión desesperada, en una decisión que no estaba midiendo consecuencias de absolutamente nada, en una decisión que no estaba siendo estudiada en lo más mínimo.
porque había rencillas entre las autodefensas, porque había grupos que no se podían ver ni en pintura. Ahora, legalmente podían portar armas y además recibían recursos del gobierno mexicano, recibían recursos del Estado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en esta balacera que se dio a finales del año pasado, en donde desgraciadamente muere el hijo de Hipólito Mora, en lo que se ha querido manejar como un enfrentamiento entre dos grupos de autodefensas? Y hoy surgen algunas otras versiones de que pudo haber estado presente también la gendarmería, de que pudo haber sido toda una confusión. Perdóneme, pero es que esto me suena tanto a una guerra civil, esto me suena tanto a un episodio de la Revolución Mexicana, en donde grupos de caudillos pelean contra otros grupos de caudillos. Si cuando Hipólito Mora se levantó en armas, si cuando el doctor Mireles se levantó en armas, porque eso fue lo que pasó. Y no se levantaron en contra del Estado mexicano, se levantaron en contra del crimen organizado. Si se hubiera establecido una estrategia de orden, de Estado de Derecho, ejemplar, real, si se hubiera entendido lo que habían hecho estas personas desesperadas, se les hubiera apoyado, pero al mismo tiempo se hubiera combatido el crimen organizado, otra cosa sería. Hoy todo es una confusión. ¿Qué pasó con el americano? ¿Por qué el americano tiene estos logos, estas insignias del H3 que representan la tercera hermandad, que pareciera ser la hermandad o el grupo que viene después de la familia michoacana, los Caballeros Templarios, la tercera hermandad? ¿Cuántos autodefensas sí son autodefensas? ¿Y cuántos autodefensas no son más bien lobos disfrazados de ovejitas? Hipólito Mora está en la cárcel. El americano está en la cárcel. Las declaraciones que hace Alfredo Castillo, pues son cuestionables en mucho sentido, porque es obvio que todos dispararon. Estaban en un enfrentamiento. Estaban peleando por su vida. ¿Eso es legítima defensa? No lo es. Ya lo tendrá que determinar un juez en su momento. Pero nos estamos enfrentando ante un escenario en donde el gobierno una vez más dejó hacer. Es contrastante el discurso que da el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuando dice que México no tolerará la impunidad. Pero la realidad es que la impunidad no solamente es tolerada, sino que pareciera ser ejercida todos los días en este país. Las autodefensas se legalizaron, era legalizar de alguna u otra manera una especie de guerrilla urbana. Era darle armas a personas que tenían problemas personales, inclusive, si usted quiere, entre sí. Hipólito Mora tuvo la fortaleza, la valentía de enfrentarse hacia el crimen organizado y después lo siguieron otros grupos. Hasta ahí debió haber quedado. Los que debieron de haber continuado enfrentando el crimen organizado y deben de seguir enfrentando el crimen organizado no es el americano, no es Hipólito Mora, no es el doctor Mireles, es el ejército mexicano, es la Policía Federal, es la Gendarmería, es la inteligencia de la Fuerza Mexicana. Pero se les dejó. Porque era una acción política que convenía, que vendía. Por la misma razón que se permiten tomar casetas. Por la misma razón que se permite incendiar edificios, por la misma razón que se permite hacer absolutamente todo, con tal de no ejercer el Estado de Derecho. ¿Sabe qué es lo peor? Con tal de no gobernar. Cuando se supone que esa es la tarea primogenia, la tarea más importante del Estado, de un gobernante, es gobernar. Y pareciera que no han querido gobernar, que han dejado hacer. Yo le he repetido muchas veces esta máxima y creo firmemente, como humilde opinión, que es parte de lo que está sucediendo en el Estado mexicano. El poder nunca está vacío. Siempre habrá alguien que llene ese vacío de poder. Y se llena ipso facto, de volada, en 2 segundos. Si el Estado no gobierna, el narco gobierna. Si el Estado no quiere dar seguridad,
en un punto desesperado, algunos ciudadanos buscarán seguridad por sí mismos. Gobernar. Eso es lo que se tiene que hacer en la clase política. Eso es lo que se tiene que hacer desde las distintas instancias gubernamentales. Gobernar. Gobernar es ejercer el Estado de Derecho. Gobernar no es reprimir. Usar la fuerza pública no es reprimir. Es gobernar. Ojalá lo lleguen a entender. No por el bien de la clase política, que yo creo que ya a nadie le importa. Por el bien del país.